Hola, ¿cómo están? Bueno, me da gusto saludarlos. Hemos estado viendo esta relación entre el médico y diferentes personajes que forman parte del entorno médico o del entorno de salud. Es decir, vimos la relación médico-paciente, los criterios de esta relación, cómo debe de ser basada o cómo son los modelos entre los dos, ¿ok? Vimos también ya la relación entre médico y enfermera. eh, ¿En qué están basados estas relaciones? ¿En qué modelos? ¿Cómo han sido y cómo ha ido evolucionando? Y el impacto que tiene con respecto a la atención del paciente, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto que ha sido importante y que de alguna manera la relación que presenten o que tengan ambos o todo el personal de salud va a tener una calidad de atención específica hacia el paciente, ¿vale? Y que sabemos que toda relación, lo que debemos de procurar como personales sanitarios o personal de salud es perseverar siempre, preservar, perdón, siempre la salud del paciente, su integridad, su dignidad como tal, ¿vale? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la relación médico-cadáver. Vamos a abarcar o vamos a hablar sobre la dignidad póstuma, el respeto al paciente y al fallecido. Es decir, obviamente ya el paciente, una vez que muere, ya se le conoce como cadáver, ¿ok? Entonces, bueno, me pareció importante tocar este tema y hablar o mencionar del respeto que se tiene al paciente cuando está en este proceso de muerte, por ejemplo, y una vez que fallece, cómo debe de ser tratado, ¿ok? Entonces, bueno, yo les quise hablar de un artículo en especial o hablar de un ejemplo muy, muy simbólico y que marcó mucho nuestra, pues como tal, nuestro entorno, nuestra vida social, que no tiene mucho que pasó. Justo es esta pandemia del COVID-19, ¿ok? Entonces, quise hablarles con este ejemplo para que podamos entender porque estuvimos todos muy en contacto directo con muchos pacientes, incluso tuvimos familiares que pues fallecieron en esta pandemia, ¿verdad? Entonces sabemos que tuvo un impacto importante en la sociedad. Y bueno, me gustó, me pareció importante hablarles con este ejemplo, hablarles de este tema y relacionarlo con pues esta parte de la dignidad del paciente y una vez que pues fallece también cómo debe de ser tratado, ¿vale? Ok, entonces bueno, vamos a hablar de esta pandemia que fue el COVID-19. Prácticamente sabemos que durante esta situación pues acontecieron varios dilemas éticos sin precedentes que afectaron tanto a los vivos como a los que pues ya fallecieron, ¿verdad? O sea, es decir, afectaron tanto a los pacientes que presentaron esta enfermedad como a los mismos familiares que acompañaron a estas personas a lo largo pues, del padecimiento o de esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, como tal, vamos a analizar toda esta situación basada en el respeto y la dignidad que se merece el paciente. ¿Ok? Así como eh, salvaguardar la dignidad de la persona ya fallecida. Y entonces, pues vamos a conocer cómo tiene o cómo ha ido impactando en estos sistemas de salud y socioculturales y cómo debemos manejar los desafíos con compasión y con ética, ¿vale? Porque sobre todo acuérdense que nosotros como médicos o como personal de salud debemos siempre cuidar la integridad del paciente. Ok, bueno, como tal, un paciente merece nuestro respeto, ¿ok? No, no podemos verlo solo como una persona enferma o no lo podemos ver como un caso clínico, no lo podemos ver como propiamente la enfermedad, ¿ok? Entonces sabemos que el paciente tiene valores, tiene dignidad, tiene esta parte de esencia, ¿no? Entonces, como tal, debemos respetar esta parte de la intimidad del paciente y la confidencialidad. Esto es fundamental en en la atención médica o en la atención sanitaria, ¿ok? Y que, bueno, en tiempo de crisis es crucial mantener esta dignidad humana frente a la vulnerabilidad y el sufrimiento del mismo paciente, ¿ok? Porque no sabemos en qué situación o qué es lo que esté presentando, cómo se esté sintiendo el paciente.
¿vale? Entonces, la protección de los datos personales y la historia clínica de los pacientes, pues va a ser parte fundamental y esencial para preservar su dignidad y respeto, ¿ok? Entonces, bueno, esto forma parte de nuestra ética profesional en la que nosotros, pues ya lo mencionábamos en algún momento, lo que pasa dentro del consultorio se queda dentro del consultorio o lo que pasa dentro del hospital se queda dentro del hospital, ¿ok? No vamos a andar divulgando ni a andar diciéndole a todos o a sus familiares, por ejemplo, cuál es el diagnóstico detallado del paciente. Obviamente los que están inmiscuidos en esta situación con el paciente, pues claro que van a saber, ¿verdad? Pero lo comentábamos en algún momento, personas que a lo mejor quieren solamente saber y conocer porque no le hablan a la persona, porque se llevan mal y todo, ya no nos compete a nosotros, solamente el trato es con la persona encargada o el tutor del paciente, ¿ok? Entonces debemos de cuidar esta parte de confidencialidad. ¿Por qué? Porque sabemos que cada paciente, pues, es una persona que tiene un valor intrínseco y que merece ser tratada con cuidado y con respeto, ¿ok? Más allá de la condición médica en la que se encuentre. Entonces, este es un valor inalienable, ¿vale? Entonces, esto prácticamente a todos los pacientes enfermos de cualquier padecimiento, en cualquier situación, debemos siempre de verlos con un valor intrínseco que debe de ser respetado y cuidado, ¿ok? Y entonces, pues nosotros debemos guardar este secreto profesional. Es decir, pues todo lo que ejerzamos, que realicemos con el paciente, debe de estar dentro de los códigos éticos de nuestra profesión, ¿vale? Eso nos los enseñan todos y pues debemos de ponerlos en práctica, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, como sabemos, esta pandemia planteó dilemas éticos de carácter económico, político, científico y sociocultural, y prácticamente desafió nuestras normas y valores establecidos. Prácticamente repercutió e impactó de manera económica, tanto en las decisiones sobre asignación de recursos limitados, en una manera científica. ¿Por qué? Porque en este tiempo de pandemia, por ejemplo, buscaban como esta respuesta al tratamiento, o sea, cómo debían ser los tratamientos para poder atacar las enfermedades. Muchas veces, bueno, en muchas ocasiones tuvieron fallecimientos, incluso antes de poder encontrar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, que fue prácticamente en los primeros meses de la pandemia, fue cuando encontramos diferentes casos ya como de fallecidos porque todavía no encontraban el tratamiento adecuado. ¿Ok? Entonces ahí tuvo un impacto también científico al tratar de acelerar este conocimiento o este descubrimiento, ¿no? Del tratamiento adecuado. Tuvo impacto político precisamente por esta gestión gubernamental y normas o políticas de salud pública. Obviamente tuvo también la repercusión o el impacto sociocultural. ¿Por qué? Porque pues obviamente nos afectó como sociedad el que tuviéramos que guardar reposo, el que tuviéramos que estar encerrados cada quien en sus casas. Aumentaron los números de estrés, los números incluso de enfermedades asociadas a este encierro que tuvimos todos, ¿no? Entonces, prácticamente todos estas situaciones pues tuvieron repercusiones en la propia salud del paciente, ¿ok? Bueno, y de todos, tanto del paciente como lo de los familiares. ¿Ok? Entonces, como tal, pues la pandemia afectó profundamente la salud pública, alteró la forma en que se brinda la atención médica y cómo la sociedad percibe y valora la salud. ¿Ok? Entonces, bueno, sabemos que pues el inicio de la pandemia fue declarado en 2019 como una emergencia de salud pública. Bueno, empezó en 2019 y se declaró así en el 2020, ¿ok? Entonces, prácticamente pues se expandió de manera global muy rápidamente y afectó sistemas sanitarios y económicos en todo el mundo. Entonces, bueno, como tal, aquí, por ejemplo, podemos ver que los médicos estuvieron muy relacionados con muchos casos de pacientes críticos, ¿ok? Que desde ahí empieza a tener, pues empezamos a plantear o plasmar estas relaciones médico-paciente, médico-enfermera,
en la que pues es importante y que tuvo mucho impacto en cuanto a la mejora de los pacientes. Es decir, de acuerdo a esas relaciones, pues tuvieron efectos positivos para que los pacientes o salieron sanos o pues fallecieran, ¿verdad? Entonces, bueno, fue algo que a lo mejor no estaba basado simplemente en la relación médico-enfermera o en la relación médico-paciente porque tuvieron muchos factores externos. Sin embargo, tuvo mucho impacto, pues como tal, en esta mejoría del paciente. No a lo mejor en su totalidad, pero sí tiene que ver, ¿ok? Entonces, desde ese momento el médico empieza a enfrentarse a la muerte como tal. Sabemos que la muerte es un tema un poco complicado que pues nos cuesta trabajo aceptar, por ejemplo, a pesar de que sabemos que es un proceso biológico natural y que todos vamos a pasar por ese proceso, unos antes, unos después, unos de manera muy rápida o unos de manera inesperada, otros pues conscientemente porque pues ya tienen un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, etcétera. Entonces, a pesar de que sabemos que es un proceso natural, muchos nos negamos a aceptarlo, ¿ok? Entonces, prácticamente ese ha sido uno de los problemas. Realmente en este tiempo de pandemia, los médicos tuvieron mucha cercanía con este proceso de la muerte, ¿ok? Entonces, prácticamente tuvieron que encontrar o tuvieron que relacionarse prácticamente ya como tal con los cadáveres. Esta relación con los cadáveres, pues es importante mencionarla. ¿Por qué? Porque debemos de saber que el cadáver en algún momento fue paciente, fue una persona viva o un ser vivo, el cual sentía, pensaba, podía decidir, por ejemplo, sobre sus propias, pues sobre su vida. Entonces, debemos, o bueno, se dice que los médicos deben tratar a los cadáveres como un, una persona que en algún momento tuvo sentimientos, valores y dignidad, ¿ok? Entonces, de la misma manera con que debemos de cuidar o con la que deberían de respetar a un paciente, verlo o atenderlo de manera integral y de preservar siempre la seguridad del paciente y su dignidad, de esa misma manera deberíamos seguir cuidando o deberíamos seguir relacionándonos una vez que el paciente fallece, porque simplemente solo murió, pero su cuerpo al final formó parte de todos estos mecanismos que estamos mencionando, ¿ok? Entonces, la dignidad póstuma prácticamente habla pues de un buen manejo a los cadáveres, que sabemos que en la pandemia fue algo que impactó socialmente, porque muchas veces salieron en las noticias incluso que los hospitales, por ejemplo, ya estaban colapsando. Eh, al estar colapsando, porque la cantidad de fallecidos o de muertos eran considerablemente mucha cantidad, pues ya no tenían ni siquiera lugar en donde ponerlos, ¿no? Entonces veíamos que incluso salían las noticias que los tenían todos apilados, todos juntos en una en una zona muy fea, nada más envueltos en bolsas y arrumbados. Entonces prácticamente eso tuvo un impacto social muy importante. Prácticamente, pues sí causó una preocupación por el respeto de estas personas fallecidas, ¿ok? Entonces, bueno, como personales de la salud o como médicos, debemos de tener o cuidar este manejo ético. Es decir, el cadáver debe de ser manejado de una manera ética. ¿Por qué? Porque deben de ser, como les menciono, tratados con respeto, cuidar esta parte de su dignidad y recordar, como les mencionaba, que pertenecieron a seres humanos con historias, con dignidad y con valores y sentimientos, ¿ok? Entonces, el médico debe de manejar al paciente fallecido o al cadáver con respeto, ¿ok? Siempre recordando que este paciente, o bueno, que este cadáver en su momento fue paciente y que tuvo todos estos valores, ¿ok? Pues como tal, los cuerpos y sus componentes pues tienen este valor moral y deben de ser manejados con la consideración ética que se merece, ¿ok? Esto se le conoce como valor intrínseco.
y que, pues como les decía, a lo mejor esta situación de la pandemia, porque empezó a salirse de las manos, quizá no le dieron el trato que se debía o no cuidaron como esta parte de los cadáveres. ¿Por qué? Porque estaban enfocados más a los pacientes que estaban enfermos, que estaban postrados o que tenían hospitalizados. Entonces, prácticamente, cuando un paciente se moría o fallecía, pues dejaban de darle como esta importancia y entonces es ahí cuando empezaban a arrumbarlos. Sin embargo, pues no se dieron cuenta que estaban descuidando esta parte del manejo ético hacia el cadáver. ¿Ok? Entonces, bueno, conocemos unos ritos culturales que son como tal prácticas funerarias que en sí van a reflejar el respeto a las personas y que son esenciales incluso en estos tiempos de crisis, porque si no, si recuerdan, por ejemplo, cuando los pacientes fallecían en el hospital, prácticamente por hechos de epidemiología y de cuidados en cuanto a salud pública y esa situación, pues trataban de cremarlos para evitar que se siguieran contaminando o diseminando el virus, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera lo conocíamos bien. Entonces trataban de cremarlos, pero aún así cremándolos se los entregaban a sus familiares. ¿Y qué hacían los familiares? Pues trataban de hacer estos rituales. ¿Por qué? Porque al final, pues la persona falleció, el alma ya no está en el cuerpo, sin embargo, el cuerpo fue parte o representa una parte simbólica de lo que fue esa persona y que, como les digo, merece un respeto y un trato digno. ¿Ok? El cadáver tiene un valor moral que se extiende más allá de la vida y que prácticamente está basado en estas relaciones personales y de la memoria compartida. Es decir, pues este valor moral se va a basar en las relaciones que la persona mantuvo en vida, pues precisamente con sus seres queridos, incluso con el paciente, porque si el médico acompañó al paciente en todo el proceso de su enfermedad, eh, obviamente, cuando el paciente fallece, se convierte el cadáver, bueno, tiene el cadáver un valor moral, es decir, porque pues se recuerda todo lo que se vivió con esa persona, ¿ok? E incluso esta relación entre el médico que lo acompañó en todo su proceso, ¿ok? Y entonces la dignidad de la persona pues se va a mantener incluso después de la muerte. Y esto requiere, pues, que sea con un trato respetuoso, ¿ok? Entonces va a ser un trato responsable y un trato respetuoso. Como tal, el cuerpo inerte es una prolongación de la memoria y la historia de la persona fallecida, ¿ok? Entonces prácticamente eh, representa como es como algo simbólico de lo que fue esa persona y que por lo mismo necesita ser tratado con dignidad, con respeto y prácticamente el médico tiene que cuidar esta parte ética para seguir pues tratándolo como se merece, ¿ok? Sabemos que los cadáveres pues han sido manejados muchas veces en este estudio de la anatomía y que ha servido durante toda la evolución en el área médica para conocer las diferentes estructuras. Hay normas o leyes que rigen este estudio en cadáveres y que prácticamente imponen precisamente esta parte de respeto. Es decir, y ponen reglas que el paciente debe de ser transportado de una manera adecuada, debe ser conservado de una manera adecuada para evitar, pues, prácticamente desechos que no se necesitan o que pueden seguir afectando, por ejemplo. Entonces, el transporte, el mantenerlos en un estado, pues, de no descomposición y, y el que puedan tratarlos o abrirlos con el respeto que se merece, incluso, porque sí, o sea, están dando el cuerpo para seguir conociendo, seguir formando médicos, sin embargo, a pesar de que los van a abrir para conocer las estructuras, pues debemos tratarlos con ese mismo respeto que se merece, ¿ok? Como tal, en cuanto a la pandemia, pues presentó diferentes desafíos en cuanto al manejo de los cuerpos. Y entonces, pues sí, puso muchas veces a prueba las normas éticas de los médicos hacia los pacientes o hacia los fallecidos, los cadáveres,
y también las prácticas funerarias. Entonces, bueno, ya les mencionaba que hubo un momento, en algún momento de la pandemia, que colapsaron tanto los hospitales como los crematorios, y entonces fue un poco complicado el manejo de los cadáveres. Sin embargo, no se debería haber perdido esta parte de pues darle un trato digno al cadáver, ¿ok? Entonces, bueno, es importante mantener el respeto por los cadáveres o los fallecidos, y entonces se necesitaba o se necesitó muchas veces evitar la exposición inapropiada de los cuerpos. Por eso, por ejemplo, una parte, cuando fallece un paciente en el hospital, son retirados o son sacados o llevados a la funeraria en una bolsa de plástico, prácticamente, y es negra, o sea, oculta la identidad del paciente. O si se dan cuenta, cuando fallece alguien en vía pública, en la calle, por ejemplo, una vez que está muerto o que se da el diagnóstico de muerte, se tapa o se cubre con una manta, su rostro principalmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente guardar esta identidad del paciente para no exponerla ante pues la gente morbosa, ante malos comentarios. Y entonces pues aquí estamos preservando o estaríamos preservando esta parte del respeto y dignidad del paciente. ¿Ok? Entonces, como tal, hablando de los procedimientos de identificación y sepultura, deben ser seguidos, por ejemplo, y deben ser guiados. Entonces, prácticamente deben de haber protocolos que nos muestren y que nos digan cómo debe de ser manejado el cadáver, incluso si fue en una muerte, o sea, si el cadáver se encuentra en vía pública, si se encuentra en una institución, si se encuentra en el hogar, por ejemplo. Sea cual sea la situación en donde se encuentre el cadáver, debe de estar siempre basado en estos valores de dignidad, de respeto, de confidencialidad, ¿vale? Y se le debe de dar el trato que se merece de acuerdo a la moral del paciente, ¿ok? Y pues de nuestros valores éticos. Entonces, como tal, bueno, hay situaciones que se salen de las manos de los médicos. Por ejemplo, en esto de la pandemia que les decía, prácticamente ellos se mostraban pues más preocupados por los pacientes que aún seguían vivos y que necesitaban esta parte de atención para evitar precisamente más fallecimientos, pero pues que no se daban cuenta que estaban descuidando la parte ética o moral en cuanto a los cadáveres, ¿ok? Entonces, bueno, como tal les decía, estas normativas que están establecidas para el manejo de cadáveres, hablando en este caso de COVID, por ejemplo, pues garantizan la dignidad y el respeto, ¿ok? Y el trato digno del cadáver. No es que dejen de verlo como persona, como paciente, ¿ok? Entonces, todavía hasta este momento, como cadáver se sigue viendo con dignidad y debe de ser manejado y tratado con la seriedad que se merece, ¿ok? Con el respeto que se merece. Entonces, prácticamente estas normas y criterios están establecidas, bueno, en este caso de la pandemia de COVID-19, estuvieron establecidas en la Organización Panamericana de la Salud como directrices para el manejo de cadáveres. Incluso pueden buscarlas. Prácticamente la OPS manejó o estableció estos criterios para poder manejar los cadáveres en pandemia, ¿ok? Porque pues prácticamente les decía, se llegó a salir de las manos de los hospitales por la cantidad de fallecimientos que se presentaron, ¿ok? Pero a pesar de todo debe de estar regido por normas para evitar y para salvaguardar siempre la dignidad del cadáver, ¿ok? También el Ministerio de Salud tiene criterios sobre la inhumación y la cremación, ¿ok? Porque también es importante. A pesar de que el cadáver se vaya a desechar, se vaya a deshacer, se vaya a cremar, pues tiene que tener también diferentes criterios que sobre todo el objetivo es cuidar, como les digo, esta parte de la moral del paciente, o bueno, que en su momento fue paciente, ¿ok? Y la salud pública también hay procedimientos que evitan pues caer como tal en una crisis sanitaria, ¿ok? Y que todo esto pues va en sí relacionado como tal al manejo de los cadáveres, ¿ok? Entonces, bueno, como tal antropología forense, por ejemplo, estudia esta parte de los cadáveres
pero va más enfocado a como la evolución que ha tenido la humanidad basado en personas que fallecieron, que prestaron su cuerpo o que donaron sus cuerpos ahora para el estudio científico. ¿Ok? Entonces, prácticamente la antropología forense es la que se encarga o la que tiene mayor relación con estos cadáveres, ¿ok? Porque prácticamente el médico, pues una vez que el paciente fallece, sí se convierte ya en cadáver, pero pues da como tal la nota de que ya, o el decreto de que pues ha muerto, y de ahí pues se encargan ya los del crematorio, ¿ok? Entonces prácticamente el médico tiene mayor relación en este proceso encaminado a la muerte. Ya como tal, los médicos forenses o los médicos legalistas son los encargados de tener este trato al cadáver, ¿ok? En ellos, por ejemplo, está más asentada o más asentados estos criterios. ¿Por qué? Porque tienen que determinar diversos criterios como en qué momento falleció, cuál fue la causa de la muerte, cuánto tiempo lleva de fallecido, qué es lo que le provocó la muerte como tal. em, y pues bueno, todo lo que conlleva esta parte de la medicina legal, eh, las autopsias y la necropsia, por ejemplo, que también es lo que se encargan estos médicos de realizar para determinar el origen o la etiología de la muerte, ¿ok? Entonces, prácticamente la base de esta relación médico-cadáver está basada en el respeto y la integridad o dignidad del paciente, ¿vale? Entonces, bueno, como tal, la pandemia nos invitó a reflexionar sobre esta dignidad humana, tanto en la vida como en la muerte, y cómo protegernos la vulnerabilidad en los momentos más críticos. Prácticamente es lo que le decía, a lo mejor nos hizo reconocer el que estamos expuestos a cualquier situación, pero que sobre todo, sea cual sea la situación, debemos procurar siempre como médicos, porque nosotros estamos más expuestos a estas situaciones, a tratar tanto al paciente que está en una enfermedad terminal para acompañarlo en este proceso de la muerte, como ya tratar al cadáver de una manera pues con respeto y dignidad, ¿ok? Prácticamente, pues la crisis sanitaria reveló la vulnerabilidad inherente a la condición humana, ¿ok? Entonces nos demostró, nos hizo ver como que esta parte vulnerable a la que estábamos expuestos, ¿no? Y la dignidad de la persona fallecida debe ser respetada, como les decía, reflejando el valor de su vida, ¿vale? Entonces, prácticamente nosotros al estar ante un cadáver, tenemos que tratar o lograr de ver esto, este reflejo del valor de la vida que presentó ese paciente, ¿ok? Incluso cuando les digo, se hacen estudios ya en cadáveres para ver, o en el anfiteatro, para poder estudiar o seguir estudiando estas partes humanas, que obviamente pues no se comparan al 100 un cadáver que ya tiene horas o días de fallecido con pues el cuerpo natural o el cuerpo normal, ¿verdad? Pero que siempre sí nos ayuda un poquito más a conocer cómo es el organismo por dentro. Entonces, si el cuerpo o el cadáver nos está prestando sus órganos, sus tejidos para conocerlos, pues con esa misma delicadeza y respeto vamos a tratarlo, ¿ok? Siempre, acuérdense, siempre teniendo en mente el reflejo del valor de la vida que tuvo ese cadáver. Y bueno, que es importante proteger la dignidad de los más vulnerables, incluso después de la muerte, ¿ok? Entonces, prácticamente, bueno, les decía, toda esta relación médico-cadáver se lleva más allá de pues un simple cuerpo, es decir, tenemos que vernos de una manera entre cuerpo, espíritu y mente, ¿ok? Entonces podemos ver el reflejo en el que el paciente ya no fue tan solo un ente viviente o ya no fue solo una persona que vivió y que entonces pues como tal, lo importante es que podamos reconocer el cadáver de una manera respetuosa, salvaguardando la dignidad que en algún momento fue ese paciente, que tuvo una ética moral y bueno, pues como todo ser
necesita el respeto digno, el respeto adecuado, ¿ok? Entonces, bueno, como les digo, prácticamente, pues eso es todo de la relación médico-cadáver. Les digo, prácticamente los que se encargan del estudio en esta relación o que son más centrados en esta relación son los médicos legales o los médicos forenses, ¿vale?